Buenas tardes, queridos hermanos. Espero que todos ustedes estén bien, que todos estén gozando de buena salud y que estén siempre tomados de la mano de nuestro Dios. En esta tarde vamos a tener una reflexión con respecto a algunos salmos y a ver de qué manera Dios escucha al que lo llama, al que clama a Él. Y entonces quisiera que leamos para comenzar el Salmo 144. Dice este salmo, y para ahorrar un poco de tiempo, dice este salmo en el capítulo 144, dice: oh Señor, desde el versículo 3, oh Señor, ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? Los simples mortales para que te preocupes por ellos, pues son como un suspiro, sus días son como una sombra pasajera. Luego pasamos al versículo 7, dice: alcánzame desde el cielo y rescátame, sálvame de las aguas profundas del poder de mis enemigos. Sálvame de las aguas profundas del poder de mis enemigos. Y vuelve a repetir en el versículo 11, sálvame, rescátame del poder de mis enemigos. Y en esta ocasión no hemos leído algunas partes, pero lo que quisiera hacer énfasis es en estas palabras del salmista de David en este caso. Cuando él dice, clama a Dios, dice, alcánzame desde el cielo y rescátame, sálvame, le está diciendo, porque estaba rodeado de enemigos. Sálvame. Y vamos y leemos luego en el Salmo 18. Este es el clamor de David, del salmista. En este caso dice, sálvame. Y vemos en el capítulo 18, del Salmo, de los Salmos también, el capítulo 18, dice desde el versículo 6, dice: pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Y en este caso, el salmista está mostrando de qué manera él clama, de qué manera él pide a Dios, cómo él ora ante Dios para pedirle ayuda. Dice, en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Y lo más importante, dice, Él me oyó. Él me oyó desde su santuario, desde su templo, desde la eternidad. Mi clamor llegó a sus oídos. Y Dios, hermanos queridos, no se hace esperar. Y leemos en el versículo 16, dice: Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos, poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Notamos que en primer lugar el salmista en el Salmo 144 está pidiendo la ayuda del Señor. Señor, rescátame. Señor, sálvame. Y ya acá en el Salmo 18, el salmista está hablando de que entonces dice, Él extendió su mano desde lo alto. Fue esa respuesta de Dios que fue inmediata. La respuesta que Dios le da al salmista no se hace esperar.
Y si nosotros no lo hemos leído, pero notamos todo el movimiento que hubo cuando el Señor nuestro Dios escucha el clamor de David. Dice, y lo leemos rápidamente, dice el versículo 6, cuando termina, dice, mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, dice, la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo, de su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego, carbones encendidos se disparaban de él, abrió los cielos y descendió, había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies, voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento, se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos, destelló su relámpago y quedaron muy confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. ¿Qué movimiento, hermanos? ¿De qué manera el clamor de uno de sus hijos llega a los oídos del Señor? ¿De qué manera todo el cielo, tierras y cosas que escapan a nuestro conocimiento se movieron para que el Señor, porque el Señor respondía al pedido de uno de sus hijos? Entonces, dice, Él rescató, Él extendió la mano desde el cielo. Él me rescató. Él me sacó de aguas profundas y me rescató de mis enemigos poderosos. O sea, el Señor nuestro Dios escucha. Y luego, entonces, al escuchar, suceden estos eventos que nosotros no podemos imaginar. Y entonces llega al momento en que se dirige y le dice, te saco, te saqué. El Señor nos toma, dice el versículo para leerlo, dice, Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Él me tomó de las aguas profundas, me sacó de aguas profundas y luego me libró de mis enemigos. Nuestro Dios está atento siempre a cada uno de nuestros problemas, de aquellas cosas que nos acosan o de las cuales tenemos temor. Él está atento, Él nos toma, nos saca de las aguas profundas, desde lo alto nos toma, nos saca de las aguas profundas y nos libra de nuestros enemigos. En el Salmo 144 veíamos cómo Él clama y Él le pide que lo salve, Él le pide que lo saque de las aguas. Y acá vemos cómo nuestro Dios responde y de qué manera cuando escucha el clamor de uno de sus hijos. Lo tomó, lo sacó y lo libró. Dios escucha, está atento a cada una de nuestras palabras. Y dice Mateo capítulo 8, dice que el Señor Jesucristo estaba, antes del capítulo anterior, el Señor Jesucristo había estado en la montaña dando aquel sermón del monte, como quien tiene autoridad cuando finaliza el capítulo, y no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Luego de este evento, también tan importante, el Señor Jesucristo comienza a bajar del monte, comienza a bajar, y una multitud lo rodeaba, mucha gente. Dice el versículo 8, después que bajó de la montaña,
lo siguieron grandes multitudes. Entonces vino un leproso que se inclinó ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso que seguramente habrá estado escondido en algún lugar para que no lo puedan ver, porque él sabía que donde se acercara a las personas, él iba a ser echado de ese lugar, que iba a ser apedreado, y sabía que él debía llegar gritando: leproso, leproso, para que nadie se acerque a él, para que nadie se contagie de él. Este hombre, escondido en algún lugar, estaba esperando que el Señor pasara. Y cuando él lo ve, se apresura, sale de su lugar y se llega hasta la presencia de Dios, del Señor Jesucristo. Y le dice, inclinándose ante él: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ese fue el clamor de este leproso, de este hombre enfermo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Dios, que no se hizo esperar, como en aquel caso del salmista, no se hizo esperar. Y el Señor Jesús le dice, extendiendo su mano, tocándolo, le dice: quiero. ¿Cómo no iba a querer? Quiero, le dice el Señor, sé limpio. Y aquel hombre se vio desde ese momento completamente limpio de aquella lepra que tanto lo aquejaba y que lo había hecho un paria, un alejado de todos, alguien que era digno de ser apedreado si se acercaba a las personas, alguien que debía hacer ruido, debía gritar su estado tremendo de enfermedad, para que nadie se acercara a él, para que nadie se sorprendiera. Pero se acerca al Señor, y el Señor, en su actitud, que lo ve ahí, triste, solo, enfermo, y el leproso que pensaba: es mi única oportunidad, no tengo otra, no tendré otra oportunidad. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y de esta manera, así como sucedió con el salmista siglos y siglos atrás, ahora este leproso, también como tantos otros, pero fue salvado, rescatado de las profundas aguas y fue puesto en un lugar de privilegio. Aquel que estaba lejos de la ciudad, que ya no era ni siquiera un ciudadano, es puesto de vuelta, limpia su piel en el lugar que a él le correspondía como persona, como hombre. Y hermanos queridos, Dios no cambió nada, no ha cambiado ni siquiera un milímetro, desde aquellos hechos del salmista y desde antes, de hecho, no ha cambiado desde los hechos de este hombre leproso, y no cambia hasta nuestros días. Así como fue con David y así como fue con aquel hombre, así es con usted, con vos, y también es así conmigo. Él es el Señor de todas las cosas, el Todopoderoso. Lo único que importa es cómo nosotros guardamos a nuestro Dios en nuestro corazón, de qué manera lo tenemos en nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Como decía al principio del Salmo 1, te amo, Jehová, fortaleza mía. Y como si esto fuera poco, como si esto no alcanzara, el salmista dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvación. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva, y Él es mi lugar seguro. Pero hermanos queridos, que podamos pensar en estas cosas y saber que como fue nuestro Dios en la antigüedad, así hoy es para con cada uno de nosotros. Él nos escucha desde su santo templo. Que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga a cada uno de todos ustedes y a todos nosotros.